Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Seguramente en los próximos minutos se va a conectar alguien más, pero para respetar el horario pautado de la videoconferencia vamos a ir comenzando. Como siempre, va a quedar después la grabación disponible en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a esta videoclase, esta clase que compartimos juntos en vivo, y que nos sirve, bueno, no solo para seguir profundizando en los contenidos de este módulo, sino también para tener un contacto así cara a cara, directo, donde ustedes puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas. Como siempre, vamos a trabajar con esos tres ejes. Por un lado, la exposición de el resumen de los contenidos de este módulo número 2. Bien, en segundo lugar, la atención de lo que son las dudas o consultas que ustedes puedan tener ahora que han ido trabajando los materiales que les propusimos para este módulo, bueno, lo que haya ido surgiendo, ¿sí? Y por último, hacer una introducción a lo que van a ser los contenidos del próximo módulo, el módulo 3, que es un módulo muy completo, muy interesante y con mucho por trabajar. Bien, en primer lugar, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir, decir? Yo hizo un espacio para ustedes y luego de la exposición un espacio más. Estamos bien. Bueno, bien. Bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, ustedes me avisan ahí a través del chat, bien, o a través del mismo micrófono si quieren, ¿sí? Vamos a empezar a analizar lo que tiene que ver con los contenidos de este módulo número 2, ¿sí? En este módulo número 2, lo que estuvimos trabajando y lo que seguimos trabajando es la temática de Core Training. Como yo lo presentaba en el video introductorio, el entrenamiento funcional y saludable de la zona media. Bien, bueno, tienen todas las vías de contacto como siempre, de hecho ya a través del grupo de WhatsApp, en su momento leyendo los materiales alguien acercó alguna pregunta, ¿sí? Así que acá les dejo una vez más las vías de contacto, voy leyendo, pregunta Marian, duda en relación a los antimovimientos, sí, lo hemos estado charlando en el grupo de WhatsApp, muy bien, bueno, ahora lo vamos a ver aquí en la clase, y espero que ayude a aclararlo, pero lo bueno de que estemos así en vivo es que me vas preguntando, ¿sí? A medida que lo vas explicando, la necesidad que tengas, me la vas transmitiendo, ¿bien? Bueno, si me permiten, primero vamos a hacer una breve introducción y luego sí vamos a la parte más aplicada, esto que me preguntaba la compañera recién, ¿sí? No obstante, gran parte de esta introducción ustedes ya la pueden haber hecho a través de la lectura de los materiales teóricos, en nuestro material teórico principal del módulo, en el PDF sobre Core Training, iniciamos hablando de esto, del concepto de Core, ¿sí? Y bueno, ¿qué es exactamente este Core? Creo que cuando hablamos de Core, de núcleo, todos pensamos automáticamente en los músculos abdominales, ¿bien? Y bueno, como pueden ver en la imagen, los músculos abdominales son parte de este núcleo del movimiento, este core, bien, pero por supuesto que no son lo único que lo conforma. En su definición más sencilla, más simple, definición de diccionario si se quiere, core significa núcleo, bien, el núcleo o el centro de algo, ¿sí? En este caso, hablamos del cuerpo humano y sus movimientos, y este núcleo hace referencia no solamente a un concepto anatómico, que podríamos decir es el núcleo, es el centro del cuerpo, bien, sino también a un concepto funcional, porque tiene que ver con el centro, con el núcleo del movimiento. Como hemos visto a lo largo del material teórico, todos los movimientos que nosotros realicemos, incluso con las extremidades, incluso con músculos más distales, bien, terminan haciendo participar de una u otra manera la musculatura del core. Bien, Wilson define al core como el complejo lumbo-pélvico-cadera. Bien, es decir, la parte lumbar de la columna vertebral, ¿sí? La pelvis y la articulación coxofemoral y todos los tejidos, tanto pasivos como activos. En pasivos podríamos hablar, por ejemplo, de ligamentos, en activos podríamos hablar de músculos, que producen o que restringen el movimiento en estas zonas, ¿sí? Y Michael Boyle agrega que el término core es amplio, ¿sí? Es amplio a propósito con la idea de incluir a todos los músculos de la región central del cuerpo. Entonces, en esta imagen, bien, vemos que tenemos al recto del abdomen, el transverso abdominal, a los multífidos, bien,
a los oblicuos, al cuadrado lumbar, todos los erectores espinales, y en cierta medida forman parte de este sistema también los glúteos, los isquiotibiales o isquiosurales, bien, y los rotadores de la cadera. Es decir que abrimos un poco el zoom para decir, no estamos hablando únicamente de la musculatura abdominal, ¿sí? Y no solamente de la musculatura abdominal superficial, también la profunda, ¿bien? Sino que se añaden otros músculos más porque este concepto de core, de núcleo, es un concepto más funcional que anatómico. Sin irnos muy profundo en la parte del recuento anatómico, que ustedes lo tienen en su primer material, en el PDF de Core Training, allí ustedes pueden encontrar la descripción, para recordar un poco la descripción de cada grupo muscular, ¿sí? De los principales, el recto abdominal, los oblicuos, los multífidos, el cuadrado lumbar, ¿sí? Para recordar su ubicación y su función, su anatomía, ¿sí? O sea, su estructura y su fisiología, su función. ¿Bien? Eso lo van a encontrar allí, pero tratando de avanzar hacia lo más aplicable. Creo que lo que más nos interesa a nosotros es, conociendo estos músculos, entender cómo los vamos a entrenar de una manera que, como venimos hablando desde el principio de la capacitación, podamos considerar funcional. Cuando hablamos de funcional en el primer módulo, dijimos que teníamos que siempre relacionar lo que hacemos en un entrenamiento con la función del sistema orgánico que quiero mejorar, con la función del músculo que quiero trabajar, con el propósito de ese entrenamiento, con el objetivo. Por eso nos preguntamos en esta diapositiva cuáles son las funciones del core. Y para entender las funciones principales que va a tener el core, y así decir, bueno, los voy a entrenar de acuerdo a esa función, yo propongo hacerlo a partir de dos preguntas. Bien, analicemos los movimientos de la vida cotidiana o los movimientos del ámbito deportivo, si queremos. Siempre hacemos este doble ejemplo en esta capacitación, ¿sí? Y veamos cuál es la principal función que cumplen los músculos del core, y veamos cómo trabajan esos músculos, si lo hacen de manera aislada o integrada. Vamos pregunta por pregunta. ¿Cuál es la principal función que cumple la musculatura del core? Y ahí proponemos dos opciones. ¿Es movernos o es estabilizarnos? ¿Bien? Bueno, si nosotros decimos es movernos, tendríamos que tomar en cuenta que la musculatura que acabamos de describir tiene funciones relacionadas con el movimiento. Yo podría decir, bueno, el recto anterior del abdomen es responsable de la flexión del tronco. Bien, podría decir los oblicuos se ocupan de la rotación o de la inclinación. Bien, entonces digo, bueno, si la principal función de estos músculos es moverme, yo debería observar repetidas veces en mis actividades cotidianas esta flexión, esta extensión, esta rotación. ¿Bien? Y si la principal función fuera estabilizarnos, ya no estaríamos centrados en que este músculo genere tal movimiento, sino más bien, y ahí nos introducimos un poco a lo que preguntaba Marian recién, en que estos músculos tienen la función, más que de generar movimiento, de evitar movimiento. ¿Sí? Fíjense que por abajo dice, ¿sí? El core es responsable de la estabilidad global de la columna. Y yo ahí les pone un par de imágenes, no son imágenes de ejercicio, son imágenes sacadas de internet, de actividades cotidianas, para que nosotros analicemos si están implicados los músculos del core, ¿sí? Y en tal caso, ¿qué es lo que están haciendo? Por preguntarlo de una manera sencilla. Bien, observemos la primera imagen donde veo a una persona empujando un objeto que de lejos podemos percibir que es pesado, ¿no? Entonces, está empujando con los miembros superiores, ¿bien? Está apoyado, generando fuerza, con sus miembros inferiores, ¿sí? Pero la transmisión de fuerza que ahí está puesta, transferencia de fuerza entre trenes, implica, ¿sí? A la musculatura del core. Y por otro lado, fíjense ustedes qué sucedería si no activara, porque lo está activando, la musculatura del core. Al empujar un objeto, y en particular un objeto que es pesado, el hombre que está empujando debería irse hacia atrás. Física, acción y reacción, digamos, si yo aplico una fuerza sobre la pared, como no voy a mover la pared, yo empujo la pared, y lejos de que la pared se vaya hacia adelante, me voy yo hacia atrás. ¿Bien? ¿Por qué esta persona no se va hacia atrás? Porque está activando la musculatura del core. Observemos, si no, la imagen del lado, donde observamos a un señor con una mochila bastante grande y pesada sobre sus hombros. De nuevo, si lo pensamos desde la física estricta, se ha desplazado su centro de gravedad hacia atrás, su centro de masa. ¿Por qué? Porque tiene pegada toda esta mochila con un montón de peso hacia atrás. ¿Y por qué esta persona
no se va hacia atrás, no se cae, no se arquea su columna, o no se extiende o hiperextiende su columna vertebral. Porque para que la mochila, con el peso que tenga, no me tire hacia atrás, yo activo los músculos de adelante que se encargan de sostenerme, de estabilizarme, para que yo no me vaya hacia atrás. ¿Bien? ¿Sí? Observemos la otra imagen, la tercera, donde hay una persona sosteniendo en brazos a un niño. Pero tiene un niño de un lado, no tiene un niño de cada lado con los mismos pesos. De nuevo, observamos que tiene un peso de un lado que no tiene del otro. ¿Y por qué no está inclinado hacia el lado del cual tiene sujetado al niño? Si volvemos a analizar, su centro de masa se desplazó hacia un lado. Hacia su derecha tiene más peso. Normalmente su cuerpo tiene el mismo peso de un lado que del otro, pero en este momento tiene más peso del lado derecho y no se está cayendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los músculos del lado izquierdo están trabajando para estabilizarlo. Lo mismo en el señor que lleva aquí una bolsa de compras y también la lleva de un solo lado. Si observamos esas cuatro imágenes, lo primero que vamos a decir es que la musculatura del core está trabajando, está haciendo algo, los músculos del core están activados, ¿sí? Pero no observamos que la persona esté haciendo alguno de esos movimientos que los músculos abdominales, por ejemplo, generan, como la flexión del tronco, la inclinación del tronco, la rotación del tronco, ¿sí? Más bien observamos que esa musculatura del core está trabajando, ¿sí? Como decíamos ahí arriba, ¿bien? Para estabilizarnos, ¿bien? Para evitar movimiento, no para generarlo, ¿sí? Y la segunda pregunta era cómo trabajan estos músculos. Ya está, ya te dije que sí, que están trabajando. Y trabajan de manera aislada o integrada. Integrada me refiero a que a la vez que lo hacen otros músculos. En la primera imagen están trabajando los músculos del tren inferior, del tren superior y los del core. Y en todas lo hacen de manera integrada. Eso me lleva siempre a una pregunta que ustedes se pueden plantear, incluso si quieren pueden contestarla así a través del chat, que es, bueno, entendí que su principal función es estabilizarme y que trabajan de manera integrada, no de manera aislada. Ahora pensemos en las propuestas más habituales de entrenamiento del core en el gimnasio. ¿Sí? Primero, que la mayoría de los ejercicios abdominales que creo que todos aprendimos cuando recién empezamos, estaban centrados en el movimiento. La flexión del tronco para entrenar, por ejemplo, el recto anterior abdominal, la rotación del tronco para trabajar los oblicuos, la inclinación, ¿sí? O sea que yo te daba un plan de ejercicios, te mandaba a hacer un crunch, por ejemplo, y en ese crunch vos lo que hacías es una flexión del tronco. Se te mandaba a que pongas a tus músculos del core a trabajar generando movimiento, cuando, luego repensando la cuestión, nos dimos cuenta que la principal función es evitar el movimiento. ¿Se entiende? Si digo, si su función principal es evitar el movimiento, debería trabajarlos en ejercicios en los cuales estos músculos deban evitar movimiento, y no en ejercicios en los cuales deban generar movimiento. Yo siempre hago una analogía muy sencilla. Yo no soy experto en fútbol ni un fanático del fútbol, pero creo que todos conocemos a Messi y sabemos en qué puesto de la cancha juega. No juega de arquero. Atajar no es su función principal. ¿Podría Messi ser arquero? Probablemente sí, reglamentariamente lo puedo mandar al arco y que ataje, pero no es esa su función. Si su función en la cancha es otra, y al momento de entrenarlo yo lo pongo a entrenar atajando penales, no tiene mucho sentido que yo lo ponga a entrenar atajando penales cuando su principal función podría ser tal vez patear esos penales. Algo así nos estaba pasando con la musculatura del core, si tenemos en cuenta que su principal función es estabilizar la columna y lo hacíamos trabajar, los hacíamos entrenar movilizando la columna. ¿Se dan cuenta? Y bueno, respecto a la otra, entender que la musculatura del core trabaja de manera integrada me lleva a pensar y en el gimnasio, porque en el gimnasio tenías los ejercicios de pecho, los ejercicios de brazo, los ejercicios de espalda, los ejercicios de glúteo y los ejercicios del core, de abdominales, ni siquiera decía del core. Separados del resto. En este ejercicio trabajo la musculatura de la zona media y en aquel otro ejercicio trabajo los pectorales, los tríceps, lo que sea. De nuevo, si decimos que lo funcional tiene que estar relacionado con la función, parte de su función para los músculos del core es trabajar de manera integrada con el resto de los músculos que conforman el sistema de movimiento. ¿Sí? Por eso, podríamos decir lo que está abajo, que el core es responsable de la transferencia de fuerza entre trenes y de la estabilidad global de la columna, siendo los responsables de proveer una base estable, ¿sí?, para los diferentes patrones de movimiento de las extremidades.
si el señor que está empujando el sillón no tiene un core que le brinde estabilidad, cuando él empuje, en vez de irse el sillón hacia adelante, se va a ir hacia atrás. Como esta base es firme, la fuerza que la aplica desplaza al objeto y no a él. ¿Bien? Hasta acá más o menos vamos bien. Si entendemos eso, lo que sigue, digamos, es bastante sencillo, o por lo menos está relacionado con eso. El core, entonces, ¿sí?, tiene como funciones principales las que habíamos dicho recién, ¿sí? Se denominan core stability y core strength, ¿bien? Que son básicamente proporcionarnos estabilidad, evitar desequilibrios, ¿sí?, en determinados movimientos, eso es core stability, y el core strength hace relación a generar y transferir fuerza en nuestro cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo en aquellos patrones de movimiento en los cuales utilizamos músculos del tren inferior y superior a la vez. Si ustedes se fijan en estas dos imágenes de ejercicios que yo les coloqué, bien, en el primero, ¿sí?, el desafío es sin duda a esta famosa core stability, bien, porque si se fijan, en un ejercicio de plancha, hemos disminuido los apoyos, hemos eliminado 2 de los 4 apoyos que habitualmente hay, y el desafío es estabilizar la columna vertebral y estabilizar al cuerpo todo, bien. Si observamos el segundo, bien, que es un swing con pesa rusa, la pesa rusa está tomada por los miembros superiores, o sea que podríamos decir que así es donde se aplica la fuerza, pero todos sabemos que este ejercicio comienza con un trabajo de bisagra de cadera, es decir, que esa fuerza parte de los miembros inferiores, bien, y trabaja o no la zona media, sí trabaja, asegurando la transferencia de fuerza de uno al otro. O por ejemplo, cuando la pesa alcanza determinada altura, según la variante de swing que hagas, y hay que detenerla, hay que frenarla. ¿Por qué una vez que se aceleró la pesa yo me voy hacia atrás? Otra vez porque activo los músculos de la cara anterior. ¿Sí? Entonces, leyendo a Michael Boyle en su texto de entrenamiento funcional aplicado al deporte, podemos ver que dice que lo que se busca al entrenar el core es desarrollar la capacidad de estabilizar la columna vertebral. Él nos dice, en realidad, el entrenamiento de la zona media es más una cuestión de impedir el movimiento que de crear el movimiento, ¿sí? O sea, que yo te mande a una colchoneta a estar acostado y a partir de así crear el movimiento de flexión del tronco no es la manera más funcional de entrenar a la musculatura del core, ¿sí? Durante la mayoría de las actividades, el papel principal de los músculos abdominales es brindar precisamente esta sujeción isométrica y limitar los movimientos del tronco, ¿sí? Entonces tenemos ejercicios que desafíen la capacidad de los músculos de estabilizar la columna vertebral, acá, bien, o ejercicios que integren el trabajo abdominal en patrones de movimiento como los que aprendimos en el primer módulo, ¿se acuerdan? Empuje, tracción, los dominantes de cadera o de rodilla. Eso lo encontraban también en el material anexo, en el material complementario sobre ejercicios de core training, ¿bien? Ahí los volvemos a ver si quieren, pero básicamente ahí teníamos esa clasificación. Avanzando un poco hacia lo que son los ejercicios, ¿sí? El primer paso que hacemos en nuestro material teórico es revisar los ejercicios tradicionalmente prescriptos para el entrenamiento de la zona media, ¿sí? La flexión, la rotación, la inclinación o la extensión e hiperextensión del tronco, que pueden ver aquí en estas imágenes, son ejercicios tradicionalmente prescriptos para el trabajo de la zona media. Te dice el profe, anda a hacer abdominales, ponete a hacer flexión del tronco, o trabaja la rotación del tronco, o para trabajar la parte posterior, los músculos de la extensión, hacete esta hiperextensión del tronco. ¿Bien? Bueno, estos ejercicios, vamos a decir, que resultan poco saludables y poco funcionales, o sea, dos problemas a falta de uno, ¿sí? Poco funcionales, ya explicamos que tiene que ver con que la función de la musculatura del core es más evitar el movimiento que generarlo, allí está esto de poco funcionales, ¿sí? Porque no tiene relación con la función que cumplen en los movimientos, es entrenar a Messi atajando penales, ¿bien? Y poco saludables porque someten a la columna a grandes niveles de estrés, ¿sí? A ver, ¿cuáles son entonces algunos de los motivos? Entrenan generando movimiento y no evitando movimiento. Mal, ¿sí? Algunos incluso llegan a solicitar a otros músculos, ¿sí? Acostarse en la colchoneta y subir y bajar las piernas, como habitualmente escuchamos esto de abdominales inferiores, ¿sí? Implica realizar una flexión de la articulación coxofemoral, que es responsabilidad de los músculos flexores de la coxofemoral, los flexores de la cadera, el psoas ilíaco, el recto anterior del cuádriceps, pero no los abdominales, ¿sí? ¿Qué otro problema tienen?
que si se fijan, son músculos que entrenan a la musculatura abdominal de manera aislada. Ahora trabajo los abdominales y después trabajo los brazos o las piernas. ¿Bien? Y por último, que muchos de ellos someten a la columna vertebral, en particular a las estructuras más susceptibles de lesionarse, que son los discos intervertebrales ubicados entre los cuerpos de dos vértebras adyacentes, ¿bien? A un gran estrés generado por la compresión que se genera cuando hay ángulos excesivos de flexión, extensión o combinación de movimientos que por separados ya eran riesgosos, pero juntos mucho más, como por ejemplo la flexión y la rotación a la vez. Así, cuando nosotros, bueno, acá no se ve bien la banda elástica, este muchacho está haciendo un press pull-off, le voy a dibujar su banda elástica. ¿Sí? Bien, cuando nosotros seleccionemos ejercicios para trabajar la musculatura del core, ¿sí? Tendríamos que atender a criterios relacionados con la seguridad y con la efectividad del ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, que supongan una buena activación de los músculos que se supone que van a trabajar, en este caso los de la pared abdominal. ¿Bien? Por otro lado, que impliquen la mayor inhibición posible de los flexores coxofemorales, lo que dijimos recién, que los flexores de la cadera no se roben, como yo suelo decir, el trabajo. ¿Bien? Que no sometan a los discos intervertebrales a grandes niveles de compresión, que podrían dañarlos, y por último, que no sobrepasen los rangos de movimiento seguros, que son los aquí expuestos, es decir, que no haya excesivos ángulos de flexión, de extensión, de rotación o inclinación. Si nos fijamos, en base a estos criterios, parece que los ejercicios de la diapositiva anterior se quedarían todos fuera. ¿Bien? Tenemos que buscar entonces otros ejercicios, y aquí entra lo que preguntaba recién Marian a través del chat, de los denominados antimovimientos. ¿Bien? Con esta idea de que el trabajo abdominal funcional, ¿bien? O el trabajo del core de una manera relacionada con su función tiene que ver más con evitar el movimiento que con generarlo, aparecen estos llamados antimovimientos, donde la musculatura se activa, se trabaja, se solicita, ¿bien? No por generar un movimiento, sino por evitar el movimiento contrario. ¿Bien? Este es el cuadro que teníamos en nuestro material teórico y que en algún momento algunos me habían consultado porque no lograban entenderlo del todo. Y ahora lo vamos a explicar parte por parte. ¿Sí? Los antimovimientos son antiextensión, antiflexión, antilateralidad o antiinclinación y antirrotación. Anti, o sea, lo opuesto, y después me dice el nombre de un movimiento. Por ejemplo, antiextensión son ejercicios en los cuales lo que yo busco es evitar la extensión del tronco. ¿Sí? Por eso dicen, los ejercicios de antiextensión buscamos evitar la extensión del tronco, y estos ejercicios reemplazan a los tradicionales ejercicios de flexión del tronco. A ver, me voy a algo que charlamos en las primeras clases siempre de anatomía, ¿sí? Y de análisis de movimiento. Conocemos los músculos, ¿bien? Conocemos los núcleos articulares, conocemos los movimientos. Los movimientos siempre los enseñamos por parejas de opuestos. Sé que tengo la flexión y su movimiento opuesto, la extensión. Sé que tengo la abducción y su movimiento opuesto, la aducción. Sé que tengo rotación a la derecha y lo opuesto es rotación a la izquierda. ¿Sí? Bueno, en base a eso, trabajemos con estos anti. ¿Bien? Extensión es lo opuesto de flexión. Entonces, ¿qué músculos evitan la extensión de mi columna? ¿Cuáles evitan la extensión? Los flexores. ¿Bien? Si ustedes se fijan, los mismos músculos que trabajaría este sujeto que está señalado aquí, ¿bien? Haciendo esta flexión del tronco, trabajaría los músculos de la cara anterior. ¿Bien? Los trabaja evitando la extensión. ¿Por qué? Porque si nosotros en un ejercicio como este que está aquí señalado de plancha, relajamos la musculatura, ¿qué va a pasar? Se va a hiperextender la columna. Va a bajar la panza y va a quedar arqueada hacia atrás, por así decirlo, la columna vertebral. Entonces, evitar la extensión es trabajo de los mismos músculos que serían los que generan la flexión. ¿Bien? Del mismo modo, ¿sí? Para trabajar los músculos de la cara posterior, en vez de hacer extensiones o hiperextensiones que someten a la columna vertebral a una sobrecarga demasiado grande, ¿bien? Lo que podemos hacer es evitar la flexión, ¿sí? Y esto lo pueden ver mucho mejor en uno de los videos que yo les dejé, ¿sí? Que no sé si lo alcanzaron a ver, en el cual yo muestro con un alumno
y digo, si yo le hiciera fuerza a él para llevármelo hacia atrás, activaría los músculos de adelante para no irse. Del mismo modo, si yo hago fuerza para irme hacia, perdón, si alguien me aplica una fuerza y me quiere doblar el cuerpo, por así decir, me quiere flexionar el tronco, yo hago fuerza con los extensores para evitarlo. ¿Bien? La antilateralidad es básicamente lo que tenemos en la foto de recién. Para no caerme hacia un lado, ¿sí? Para no lateralizarme hacia mi izquierda, activo los músculos del lado derecho. Lo mismo la antirrotación, donde el ejercicio más clásico es el press pull-off, que está allí en la imagen, donde hay una banda que me quiere girar para aquel lado, me quiere rotar hacia la izquierda, por ejemplo. Y yo ni siquiera te digo que voy a hacer una rotación a la derecha, no. Para mantenerme acá y no irme hacia la izquierda que la banda me lleva, debo activar los músculos del lado derecho. Bien, eso es lo que se denominan ejercicios de antimovimientos. ¿Sí? Y ahora los vamos a explicar un poquito más. ¿Sí? Tenemos los ejercicios de antiextensión, ¿bien? Que serían la alternativa saludable y funcional a los clásicos ejercicios de flexión del tronco. ¿Sí? Ejemplo, las planchas. Entonces aquí tengo una plancha prona sobre las manos como apoyo y acá una sobre los antebrazos. Bien, en estos ejercicios de plancha, si yo relajara, por así decir, la musculatura implicada, bien, se generaría una extensión de la columna vertebral, que ahí estaba intentando dibujar, ¿sí? Sí, una extensión, una hiperextensión, bien, entonces para que eso no pase, para evitar esa posición, bien, yo debo activar los músculos de la cara anterior. Lo mismo que utilizaría si hiciera este ejercicio de acá, de la flexión del tronco, ¿sí? Lo mismo en los ejercicios de rollout, donde, de nuevo, si la pelota o la ruedita le ganan a este sujeto, su columna va a tender a hiperextenderse. Bien, para evitar esa hiperextensión, ¿sí? Es que yo debo activar los músculos de la cara anterior, los mismos que trabajaría si hiciera una flexión como la del ejercicio de aquí arriba. Bien, por último, en este ejercicio de bicho muerto, quien lo haya probado, y si no lo pueden probar, un ejercicio muy sencillo, no requiere equipamiento específico, bien, van a observar que al llevar hacia arriba o hacia atrás o a la flexión uno de los brazos y una de las piernas, ¿sí? La tendencia de nuevo de la columna vertebral es a esto, a arquearse hacia atrás, a extenderse. Para evitarlo, voy a activar los músculos de la cara anterior, los mismos que utilizaría si hiciera este ejercicio de brazos. ¿Bien? Hasta acá más o menos se entiende lo que es la hiperextensión, que recién me habían preguntado a través del chat. Sí, profe, se entiende bárbaro. La antiextensión, perdón, ¿no? ¿Sí? Es evitar la extensión utilizando los músculos de lo que sería la cara anterior, o sea, los músculos de la flexión. ¿Sí? Bien. En el material complementario de este módulo, en el anexo ejercicios de core training, así tienen un apartado que dice ejercicios basados en antimovimiento, y ahí están todos los anti-extensión. ¿Sí? Luego, en la hoja siguiente van a encontrar los anti-rotación, que sería la alternativa saludable y funcional a los ejercicios de rotación del tronco. En vez de rotar hacia un lado, el que vos quieras, voy a trabajar esos mismos músculos evitando la rotación hacia el otro. Entonces, si observamos el ejercicio propuesto, el press pull-off o pull-off press, bien, la banda genera en el sujeto una tracción que va a buscar llevarlo hacia aquel lado. ¿Sí? Va a generar, la banda está intentando generar una rotación, en este caso hacia su izquierda, nuestra derecha. Bien, ¿cómo hace para que la banda no lo haga girar hacia ese lado? Activa los mismos músculos que activaría si él quisiera girar hacia su derecha. Bien, lo mismo en todos los que están debajo, ¿sí? Y en ejercicios como el lift, perdón, o el chop, lo estaba mezclando, ¿sí? El chop y el lift, que son diagonales, pasa lo mismo. Porque si ustedes se fijan, en la imagen de arriba, vamos a usar la que es más clara, ¿sí? Esta banda está buscando generar este movimiento en el sujeto. Bien, una rotación se lo quiere llevar para un lado y él debe evitarlo activando los músculos responsables de lo que sería la rotación al otro. ¿Sí? En los ejercicios de lift es hacia arriba, en los de chop es hacia abajo y el pull-off press, ¿sí? Es una rotación lo que se busca evitar. Esto es lo que vamos a denominar antirrotación. Pero
Si ustedes se fijan, yo se los dejé en el material complementario, en el anexo, cuando decía ejercicios para integrar, ¿bien? Si yo estoy haciendo un remo, por ejemplo, con la polea, ¿sí? En el video del primer módulo había un remo en polea. Si trabajo con los dos brazos es una cosa. Ahora, si trabajo con uno solo, ¿sí? Cuando la polea tire, voy a tender a girarme, ¿bien? Es decir, que aunque yo no esté haciendo abdominales, si yo me dedico a mantener los dos hombros a la misma altura, por más que tenga una tracción de un lado, ahí tengo una antirrotación. ¿Bien? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos integrados. Vamos a lo que es antiflexión, es decir, acá lo que busco es evitar la flexión del tronco, ¿sí? Entonces voy a mis flechitas, ¿sí? La gravedad está buscando generar en él este movimiento hacia allá. ¿Bien? ¿Cómo lo enfrenta este señor? Generando un movimiento contrario. Bien, para no irse hacia adelante, va a activar los músculos de atrás. ¿Sí? Los mismos músculos que estaría activando si hiciera este ejercicio, está por aquí arriba, bien, de hiperextensión. Con la diferencia de que ese ejercicio es riesgoso para la columna vertebral, en particular para los discos intervertebrales. El puente de glúteos, fíjense, cuando se relaja, se dobla, se flexiona, y cuando no, mantiene una alineación, una extensión. Es otro antiflexión. ¿Sí? Ejercicios como este de aquí, otra vez, si se relaja, se va a tender a flexionar, va a activar los músculos de la cara posterior para mantenerse extendida la columna, y además, si se fijan también por la forma en la que están hechos los apoyos, también tendería a girarse, también podríamos considerarlo en cierta forma una antirrotación. Fundamental esto que está aquí debajo, ¿sí? Trabajar la bisagra de cadera, principal antiflexión, que luego me va a permitir trabajar otros ejercicios como el swing o el peso muerto, ¿bien? Básicamente, en estos ejercicios evito irme hacia adelante, evito la flexión. Bien, antilateralidad, ¿sí? En lugar de doblarme hacia un lado, flexionarme hacia un lado, inclinarme hacia un lado, bien, lo que hago es evitar la inclinación hacia el otro. Entonces, fíjense en este primer ejercicio de llevar la maleta o suitcase carry, bien, donde tenemos un sujeto que tiene un peso de un lado, que obviamente lo quiere llevar hacia allá, quiere que se caiga hacia ese lado, pero lo compensa activando la musculatura del lado opuesto, ¿sí? Evitando la inclinación, ¿sí? Bueno, otra posibilidad son las planchas laterales, donde otra vez, si este sujeto se relaja, termina en esta posición, ¿sí? Y esta variante lateral que le digo yo del Prispalov, ¿sí? En la cual, si se fijan, la tracción que genera en la banda elástica va a tratar de llevarlo en sentido de la inclinación lateral, y el sujeto va a compensar esta cuestión, bien, a expensas de utilizar los músculos que lo llevarían hacia el lado opuesto. Aunque no se mueva, ¿sí? Aunque no se mueva, va a estar realizando ese trabajo. Bien, estos serían entonces los antimovimientos. Ahora se entiende un poquito más para las chicas que habían preguntado. Sí, profe, ahora sí se Bueno, entiende mucho mejor. buenísimo, menos mal. Malo sería que cuando tengas al profe delante entiendas menos. Así que, bien, vamos muy bien. Bueno, explicados los antimovimientos y esto de evitar movimiento, la segunda cuestión, ¿sí? Tiene que ver con esto de integrar. ¿Se acuerdan que dijimos los abdominales no trabajan separados del resto de los músculos, trabajan de manera integrada? Bien, habiendo entendido la función del core, vamos a empezar a pensar más en usarlos, a los músculos del core, que en sentarnos a hacer abdominales. ¿Qué es esto de usarlos? Que aunque yo esté realizando un ejercicio que tal vez no está focalizado en la musculatura del core, los músculos del core estén solicitados. La diferencia entre hacer abdominales y usar los abdominales. ¿Bien? Hacer abdominales yo puedo hacer un rato. Puedo hacer una serie de 10, de 15, de 20, puedo hacer 3 series de 20, pero va a ser un rato. Usar los abdominales puedo usarlos todo el tiempo. En ejercicios de tren superior, en ejercicios de tren inferior, en actividades cotidianas. Yo, por ejemplo, en este momento estoy sentado sobre una pelota, un fútbol. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Fútbol lo vimos en el primer módulo. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo no caerme, que no me sostiene, la silla está allí. Para yo no caerme, estabilizarme, estoy usando mis abdominales. No estoy haciendo abdominales, porque no es que me puse en la colchoneta a entrenar. Estoy dándoles clase a ustedes. Pero mientras estoy dando clase,
estoy usando mis abdominales, cosa que no me sucedería si yo estuviera en la silla. Estaría relajado contra el respaldo y no tendría necesidad de utilizar la musculatura abdominal. ¿Se entiende? Creo que con este ejemplo así tan casero, porque estoy en mi casa, se ilustra el punto, ¿sí? Considerando entonces que la principal función del core es estabilizar la columna, podemos plantear ejercicios, aunque no necesariamente sean ejercicios de core, que soliciten a estos músculos ponerse a trabajar en estabilizar la columna. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bien. Y bueno, desafiando la estabilidad. Yo les daba un ejemplo recién, sentarme en una pelota implica estar desafiando mi estabilidad. ¿Sí? Cuanto más inestable sea mi entorno, mayor trabajo para los músculos que me tienen que estabilizar, o sea, los músculos del core. Sentarme en una silla sería muy estable. Sentarme en una pelota no lo es. Y eso obliga a que mis músculos responsables de estabilizarme se pongan a trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir disminuyendo la estabilidad que nos brinda el entorno, pero progresivamente. O sea, siempre doy acá el mismo ejemplo. Todos sabemos que yo ya empiezo entrenamiento de la fuerza, empiezo con una mancuerna chiquita, después una mediana, después una grande. Nadie llega el primer día y agarra la mancuerna más grande del gimnasio. Creo que todos sabemos que hay que hacer una progresión. Y también lo vamos a ver el mes que viene y el otro en entrenamiento funcional. Bueno, también la progresión en las demandas de estabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense el ejemplo que está debajo. Por comenzar, vamos a decir que no es un ejercicio del core, no es un ejercicio abdominal, es un ejercicio de empuje, si querés. Si querés decir ejercicio de pecho, decir ejercicio de brazos, decir como quieras, pero estamos seguros, no es un trabajo de core. Bien, ahora, si observamos la primera imagen, ¿sí? La primera de todas las imágenes, vamos a ver que el entorno en el que está el sujeto es bastante estable. Él está sentado en la máquina, tiene la espalda apoyada, está sostenido por la misma máquina, ¿bien? Y el único problema, por así decirlo, que tiene es empujar, no estabilizarse. De estabilizarse, se ocupa la máquina. ¿Bien? De estabilizarlo, perdón. ¿Sí? Ahora, en la segunda imagen, sigue teniendo que trabajar los músculos del empuje, no vamos a decir que no, por eso es un press, pero además, al estar acostado en el banco, tiene mayores exigencias de estabilización que sentado en la máquina. Sentado en la máquina es todo mucho más fácil. En la tercera imagen, al no hacerlo con una barra, sino con mancuernas, es mayor la inestabilidad. Porque las mancuernas pueden moverse para un lado, para el otro, de repente puedo tener un desequilibrio hacia la derecha y la izquierda no. Y si me fijo en el último, está trabajando a un solo brazo, bien, por ende, tiene el peso de un lado y del otro no, y aún así no se cae para ese lado. Bien. El peso lo llevaría a rotar su tronco, y no lo está haciendo. Podríamos decir que además de ser un ejercicio de empuje, este es una antirrotación. Entonces, de izquierda a derecha, cada vez es menos estable el entorno, o si querés decirlo de otra manera, cada vez es más inestable el entorno, y por ende cada vez hay mayor exigencia a los músculos responsables de la estabilización, que cuáles son los músculos del core. ¿Sí? Bueno, por eso, ustedes en el material, en el anexo que decía ejercicios de core training, encontraban distintos ejercicios en los cuales, ¿sí?, se integra la musculatura del core. Este es un ejercicio de tren superior, este press, ¿bien?, pero que a su vez es una antilateralidad. Este es un remo, un ejercicio de tracción, pero que a su vez es, como describí minutos antes, una antirrotación. ¿Bien? Y esto se puede lograr con material desestabilizador, una fitball, una banda de suspensión en estos ejemplos, o sin material desestabilizador. Fíjense lo que sucede en la última de las imágenes. Es simplemente al sacar una pierna, aumenta la demanda estabilizadora. Y a un ejercicio que venía haciendo del tren inferior, le agregué, le pegué, le anexé trabajo para la zona media. Esa sería la segunda cuestión mayormente práctica a entender. Esto de integrar el trabajo abdominal. ¿Bien? ¿Cómo integramos entonces el trabajo del core? ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en primer lugar, manteniendo una adecuada postura en la mayoría de los ejercicios, ya está implicada la musculatura del core. ¿Sí? Entonces, fíjense el ejemplo que tenemos allí al costado. Sí, a ver si encuentro la flechita que no se me deje. En este caso, se va hacia atrás, ¿por qué? Y porque no activa los músculos
que evitan el irse hacia atrás. Bien, o sea que en esta segunda imagen tiene activada la musculatura del core. Acá está por empezar, por ejemplo, un push-up o lagartija, y si tiene la espalda en esa posición de la primera imagen, ¿sí? Claramente no están activados los músculos del core. En cambio, en la segunda sí, esta es una plancha correcta, y a partir de allí hará su push-up. Bien. Entonces, primer paso, una estabilización adecuada en los ejercicios. Segundo paso, ir generando un entorno cada vez más inestable, lo cual se puede hacer, como dijimos antes, con material desestabilizador. Si me acuesto sobre una pelota, es inestable, o sin él. En este caso, solamente retiro un apoyo. No solo añadiendo material desestabilizador aumentamos las demandas de estabilización interna. También lo podemos hacer disminuyendo la base de sustentación, es decir, los apoyos, ¿bien? Añadiendo movimientos desestabilizadores, movimientos de las extremidades que me generan desafío a la estabilidad, y allí entra en juego, queramos o no, ¿sí? La musculatura del core. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Otra forma de usar los abdominales, ¿bien? Realizar ejercicios que impliquen transferencia de fuerza entre trenes. Otra vez, aquí genera fuerza sin duda, en gran parte con la musculatura de los miembros inferiores, la aplica con los superiores, y en medio con qué me encuentro. Y con que la fuerza tiene que pasar de un lado a otro, esa transferencia de fuerza se da a nivel del core. O en el segundo ejemplo, estás haciendo un press, pero con un impulso de piernas, entonces de nuevo, viene fuerza de abajo hacia arriba y pasa por el medio, ¿sí? Otra cuestión a considerar es, por ejemplo, la ejecución de ejercicios unilaterales. Cuando yo trabajo una pierna, por ejemplo, como en la primera imagen, ¿sí? Claramente reduzco la base de sustentación, que ahora es chiquita, ¿bien? Y genero inestabilidad, ¿sí? Y al trabajar a un solo brazo, pasa esto de que hay peso de un lado y del otro no, ¿bien? Y acá el desafío va a ser mantener una correcta alineación, no caerme para el lado donde tengo la mancuerna, sino ubicar los dos hombros a la misma altura, y a pesar de tener peso de un lado y del otro no, ¿bien? Y entonces ahí tenemos otra vez, invitado a un ejercicio de tren inferior o tren superior, el core, ¿bien? Además, ya que la mayoría de las actividades de la vida diaria, laboral, recreativa y deportiva son de tipo unilateral, se podrían considerar a los ejercicios unilaterales como más funcionales desde este punto de vista de la transferencia. ¿Bien? La clase pasada decíamos gesto de empuje. Yo puedo empujar en el deporte, puedo empujar una puerta que tiene un cartel que dice empuje, pero empujo con las dos manos de manera simétrica o empujo con una. ¿Bien? Caminar. Sí, camino con las dos piernas, pero hacen cosas diferentes. ¿Bien? Hay una gran asimetría en los movimientos cotidianos, en los movimientos deportivos. No tendría por qué haber entonces tanta simetría en el entrenamiento. ¿Sí? Hay muchos trabajos que se hacen a un brazo o a una pierna. Y entonces, ¿por qué cuando voy al gimnasio todo es a dos brazos o a dos piernas? Hay algo que no está siendo muy funcional. ¿Bien? Por último, que tener en cuenta la importancia de la variabilidad en los trabajos. ¿Qué es esto de la variabilidad? Y bueno, hay distintos tipos de entrenamientos abdominales, sabemos, de trabajos del core, pero que cada uno tiene ventajas y desventajas. ¿Bien? Por ejemplo, los ejercicios aislados o de aislamiento, como puede ser acá en la primera imagen, el señor está trabajando la musculatura del core, o una plancha, ¿sí? Estoy trabajando el core, pero no muchos de los otros grupos musculares, tienen como ventaja que generan una gran activación de esta musculatura. Mientras que ejercicios donde yo integre el trabajo abdominal, como dijimos recién, con otros patrones de movimiento, son más funcionales desde el punto de vista de la transferencia, porque la realidad es que mi musculatura del core se coactiva con mis músculos de los miembros superiores para hacer un gesto cotidiano deportivo, ¿sí? Pero tienen menor grado de activación muscular que los músculos del core. Por ende, como todos los ejercicios tienen ventajas y desventajas, combinarlos, ¿sí? Se recomienda el uso de ejercicios de core isométricos y aislados para una máxima activación de los músculos de esta zona. Pero para imitar la especificidad y mejorar la capacidad de realizar las tareas diarias o de rendimiento deportivo, sería mejor utilizar ejercicios que integren a los músculos del core. Y ustedes, en este módulo, se han encontrado con ejercicios de los dos tipos. ¿Bien? Tanto en el material teórico, PDF, primero, como en los anexos, ¿sí? Sobre ejercicios de core training,
el otro anexo sobre material desestabilizador, para que ustedes vean cómo a través de anexarle este material ustedes pueden encontrarse con mayores demandas de estabilización, y luego, por supuesto, las actividades de autoevaluación y demás. ¿Bien? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, profe, se entendió todo, mucho mejor. Bueno, gracias, Marian. Atento a esta sugerencia, es que para el próximo mes, hemos charlado con el equipo de trabajo, vamos a hacerlo un poquito antes en el módulo, a esta videoconferencia, si no tan hacia el final, para que nos quede más en el medio del desarrollo de la cuestión, ¿sí? Todas las sugerencias y los comentarios que ustedes nos hacen a nosotros nos sirven mucho para tenerlo en cuenta desde el punto de vista del alumno, del estudiante, cómo podemos siempre mejorar la propuesta pedagógica. Bien, entonces ese ha sido un resumen de los contenidos que hemos encontrado en nuestro módulo número 2, ¿sí? De los contenidos que hemos ido desarrollando a través de los diferentes materiales, ¿sí? Vamos a recordar un poquito los materiales que componían este segundo módulo. Bien, ahora voy a poner para compartir la pantalla. ¿Dónde está? Me perdí, creo que... Bien, porque lo que acá resumimos todos juntos, ustedes lo iban a encontrar en diferentes materiales, ¿bien? En el primer material teórico, toda la parte conceptual más teórica, ¿sí? La revisión de la musculatura abdominal, el análisis de los ejercicios tradicionales, etc. El video de los antimovimientos creo que está bueno para que ustedes perciban, o vean, visualicen qué es esto del antimovimiento, ¿sí? Bien. Después, en el anexo de ejercicios, tienen ejercicios de los dos tipos de estos que estuvimos hablando al final, de aislamiento y ejercicios integrados, bien, con ejemplos de cada uno de los antimovimientos. Y luego tenemos un nuevo video que nos muestra cómo podemos integrar a la musculatura del core, invitarla a ejercicios que tal vez no son específicos para estos músculos. Bien, tenemos el anexo de material desestabilizador, donde tenemos características de los principales dispositivos inestables, se les suele llamar, pero tengamos en cuenta que no son inestables per se, sino que generan inestabilidad, son material desestabilizador, ¿sí? Como las pelotas suizas o fútbol, que yo aquí tengo una, el BOSU, el Physio-Roll, el Slide, los diferentes nombres para el Fit Glide o Slide, bien, las tablas de inestabilidad o tablas de propiocepción, los discos inflables, el Rollo, Roll o Foam Roller, acá quedó como Fall, una mezcla entre Foam Roll, bien, y las bandas de suspensión, ¿sí? De nuevo, después más adelante, en el módulo 4, vamos a tener ejemplos de ejercicios con cada uno de estos elementos, ¿bien? Bueno, nuestra videoconferencia, que es la que estamos transitando, ¿bien? ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Algo que no haya quedado claro, más allá de lo que ya expresamos y analizamos hoy? ¿Alguna dificultad para la elaboración de la evaluación o cuestionario? No, profe, lo único que no sé cuándo es la fecha para la evaluación final de este módulo. Bien, por lo general la fecha coincide con el inicio del módulo siguiente. No obstante, y lo estuvimos charlando ayer con la gente de la organización, la idea es que lo podamos extender, pero por el momento la fecha que tiene prevista es la de inicio del próximo módulo. Nosotros siempre estamos subiendo los módulos entre el 5 y el 6 del mes. Creo que con lo que trabajamos hoy ya vas derecho a la evaluación, ¿sí? Ok, bárbaro, gracias, profe. De nada. Bueno, el primer propósito era resumir los contenidos del módulo 1, ¿sí? El segundo propósito era, perdón, del módulo 2, ¿sí? El segundo era atender a las dudas y consultas que ustedes tengan, lo hemos hecho en relación a lo que preguntaron, ¿sí? Y el tercer objetivo de esta videoconferencia es introducirnos en los contenidos del módulo número 3, es decir, saber sobre qué vamos a estar hablando en el próximo mes, ¿bien? Bueno, les cuento que el módulo 3 tiene contenidos en dos ejes, ¿sí? Vamos a trabajar sobre dos grandes ejes. El primero, ¿sí? La selección de ejercicios, ¿bien? Y lo que son las variantes de los ejercicios y las progresiones de los ejercicios. Es decir, vamos a hablar un poco de ejercicios en entrenamiento funcional, los criterios para decir que este ejercicio funcional o no lo es, los criterios para seleccionarlos, cómo se clasifican, la técnica de algunos, por supuesto nunca llegas a todos, pero los principales ejercicios en entrenamiento funcional y
sus posibles variantes o progresiones, ¿sí? Vamos a trabajar entonces sobre estos criterios para seleccionar los ejercicios. Vamos a tener un material en el cual vamos a poder visualizar estos ejercicios. A ver si lo puedo abrir así porque no se está mostrando. Acá. Bien. Este es el anexo sobre ejercicios en sí. Bien. Con la descripción de los principales ejercicios y de cada uno de ellos van a encontrar variantes. Bien. Bueno, están los de zona media que ya los conocen, pero hay varios más. ¿Sí? Luego van a encontrar también, y ya lo abro, en un momentito, el material teórico principal en el cual se analizan los criterios para la selección de ejercicios desde una perspectiva funcional. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más grande. Acá está. Ejercicios funcionales en el condicionamiento muscular, criterios para seleccionarlos, clasificación, ¿bien? Análisis de algunos ejercicios como para ilustrar la cuestión, ¿sí? Bueno, de nuevo criterios para la selección, eso me parece muy interesante, ¿bien? Y luego el concepto de progresión, ¿sí? Cómo sobre un mismo ejercicio básico podemos plantear regresiones o versiones más fáciles, más sencillas, menos intensas, y progresiones más intensas o más difíciles, ¿bien? Esto es fundamental para lo que vamos a trabajar en el módulo número 4. En el módulo número 4 hablamos de planificación, ¿sí? Algunos modelos de progresión que me permiten ir de ejercicios más sencillos y probablemente, menos funcionales hacia ejercicios de mayor complejidad y que podríamos a priori definir como más funcionales, pero hay que conocer el camino para llegar de uno a otro, bien, desde dos perspectivas teóricas, ¿sí? Es otra de las cuestiones que van a encontrar en el módulo número 3. Bien. Eso en cuanto al primer eje, selección de ejercicios, variantes y progresiones, del cual sigo estando yo a cargo. Pero en el módulo 3 contamos también con la colaboración, la participación del profe Franco Barrera, docente de la institución, tiene a su cargo otras capacitaciones virtuales y además ha compartido siempre conmigo el espacio de funcional, ¿sí? Lo pueden conocer de algún otro evento, de alguna capacitación. Y con Franco van a desarrollar la parte de movilidad y estabilidad en el entrenamiento funcional. Mientras nosotros vamos a ver ejercicios que nos van a servir para desarrollar la fuerza o la resistencia muscular, con el profe van a profundizar en un enfoque que introdujimos en el primer módulo, que era el de este enfoque articulación por articulación, que nos plantea la necesidad de movilidad o estabilidad según de qué articulación estemos hablando. ¿Bien? Van a encontrar también un material teórico elaborado por el docente, ¿sí? En el cual ustedes van a poder ver la parte teórica de la base, ¿sí? Las necesidades de cada articulación, ejemplos de ejercicios de cómo ponen en juego cada una de estas cuestiones, ¿sí? Y videos explicativos en los cuales van a poder ampliar lo desarrollado por el profe, ¿sí? Luego, van a tener entonces, aparte de esto, los videos que les dejó, ¿sí? Con ejercicios de movilidad para trabajar, ¿bien? Es un módulo bastante rico en ese sentido porque vamos a trabajar sobre dos temas a la vez, vamos a tener dos docentes a la vez, ¿sí? Conmigo es continuar sobre lo caminado y avanzar hacia el 4, pero lo que nos comenta el profe Franco y lo que nos aporta tiene mucha relación con algo que en el módulo 1 habíamos comentado, que era este enfoque articulación por articulación en base a sus necesidades de movilidad y o estabilidad, no, movilidad o estabilidad, nunca ahí, bien, y que está muy bueno para terminar de entender esta cuestión de un movimiento más funcional, de moverse mejor, y no solamente moverse más, bien. De hecho, recuerden, la pirámide que nosotros vimos del entrenamiento funcional tenía en su base a lo que se denomina movimiento funcional, y ese movimiento funcional está muchas veces condicionado por la movilidad que las articulaciones tengan o la estabilidad que estas articulaciones tengan. ¿Bien? Así que bueno, el módulo número 3 es un módulo interesante, es un módulo rico, un módulo amplio, ¿sí? Que creo que les va a ser de mucha utilidad. Bien, por último, y antes de terminar, hacerles llegar una vez más la invitación a lo que va a ser la 49ª convención de Aerobic Center, el próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre.
y dentro de ella ustedes van a encontrar un congreso virtual, y ustedes de virtualidad saben, de entrenamiento, ¿sí? En este congreso virtual de entrenamiento ustedes tienen diferentes propuestas de cursos dadas por diferentes profesores de la institución, ¿bien? Sobre temáticas que ustedes pueden elegir en función de lo que quieran capacitarse. En particular, recomendarles, y en un ratito les voy a enviar la invitación a través del grupo de WhatsApp, el curso Circuito Funcional, no solo porque lo diera yo, sino porque la temática tiene relación con lo que nosotros estamos aprendiendo, donde a través de un ejemplo de clase concreto, práctico, con ejercicios, con imágenes, en circuito, vamos a ir poniendo de manifiesto diferentes fundamentos, diferentes principios del entrenamiento funcional que ustedes conocen, porque están desarrollando en esta capacitación, ejemplificados, ¿bien?, a través de este modelo de clase. Bien, yo les voy a dejar a quienes están ahora en vivo en el chat el enlace para que puedan ver la información, y en un ratito se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, para que tengan la info si están interesados en participar de esta propuesta de capacitación. ¿Bien? Bueno, acá me ponen en el chat, se entendió, muy bien, consultamos recién, no había ninguna otra duda, bárbaro. Bueno, ¿algo más? Chicos, quieren aprovechar para preguntar. Quienes no estén viendo esta conferencia en vivo, quienes vean la grabación, si luego de ver la grabación surge alguna duda, alguna inquietud, se contactan a través de WhatsApp, a través del foro del aula virtual, de los medios de contacto habituales, ¿sí?, para poder atender a las necesidades que tengan, más allá de que no estén conectados en el momento en que estamos dictando esta clase. Para quienes están en vivo, ¿algo más que quieren consultar? No, profe, por lo menos hasta ahora de estas unidades que venimos viendo, no, se entendió lo de los antimovimientos, así que re bien. Bueno, bárbaro, entonces, les agradezco, Marian, Valentina también por estar allí. Cualquier duda o inquietud me contactan, como siempre, a través de las vías de contacto que ya tenemos establecidas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Seguimos en contacto, vamos cerrando el módulo 2 y nos vamos metiendo de a poquito en el módulo 3. Espero verlos en el Congreso Virtual de Entrenamiento, ¿sí?, la invitación que les hice recién, ¿sí? Y hasta entonces, o hasta que nos volvamos a encontrar, un saludo grande para todos y que tengan muy buenas tardes. Bueno, profe, muchas gracias, nos vemos, gracias por la invitación y estamos en contacto. Bárbaro, gracias. Hasta luego.